Shalom, mis queridos hermanos, amantes de la Torá, amantes de la Biblia, amantes de la palabra de Dios y sus reglamentos, sus mandatos. Doy gracias al Eterno, primeramente por la oportunidad de este video y en segundo lugar a cada una de las personas que se ha tomado el tiempo para poder escucharlo, darle clic. Por favor, compártanlo, sería muy importante conmigo. Nuevamente digo que lo que yo comparto con cada uno de ustedes es mi experiencia personal obtenida con la palabra. En ningún momento soy una persona cerrada de mente. En ningún momento trato de decir que tengo la razón y todo lo demás no. No me gusta el tipo de ideología que trabajan de esa manera. En este momento estaremos hablando del capítulo 15 de Hechos. Tuvimos una experiencia con mi esposa, con una persona por medio de las redes sociales, que es donde más nos desenvolvemos. Un pastor, un joven que está estudiando para pastor en un colegio de teología, perdón. Y hablamos sobre el tema de Hechos 15, si en verdad la Torá o los mandamientos de Moisés había de cumplirlos o simplemente esa era parte para los judíos o para el pueblo del Antiguo Testamento, y si realmente como cristianos evangélicos creyentes en el Mesías, en Jesús o en Yeshua, eso ya estaba obsoleto para cada uno de nosotros. Esa fue la pregunta y tomaron ellos como base el versículo de 19 y 20 del capítulo 15 del libro de los Hechos. Lo voy a leer textualmente, como dice, vamos a tener usando la Reina Valera 1960. Nos vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 15, versos 19 y 20, el cual dice de esta manera: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Muy bien, ese es el texto que aplicó la persona con que tuvimos el contacto. Y como siempre he dicho, si leemos solo esa parte, ciertamente diríamos que todos los que se convirtieron del gentilicio, de los no creyentes de Dios, de las demás naciones, a lo que era creencia en el Mesías, en Yeshua, que era lo que Pablo, Pedro y en ese momento los hermanos mesiánicos estaban trayendo a todas las personas, que era traerlos a la Torá y sobre todo a la creencia en el Mesías. Si nos quedamos simplemente con estos dos versículos, realmente pareciera que sí, está hablando que los gentiles solo tendrían que cumplir, por lo que podemos leer, esos par de mandamientos que están aquí, el cual es ídolos, el cual es también comer ahogado, fornicación y de sangre. Realmente en el mundo cristiano actualmente se habla sobre todo de ídolos y de fornicación. De ahogado y de sangre es poco lo que se conoce con respecto al tema. Pero como siempre recomiendo, no hay que basarnos en un par de textos. Un dicho muy común y muy famoso en el mundo de creyentes es: un texto sacado de contexto es un buen pretexto, ya sea para hacer lo que nosotros queramos o basarnos en lo que nosotros queremos. Entonces la tarea siempre yo recomiendo a cada una de las personas que la mejor manera de entender un verso que tiene sus dudas, un verso que no está tan claro para el entendimiento, primeramente es bueno tener más de dos versiones bíblicas, Reina Valera, latinoamericana, la nueva versión internacional o otra que tengan alcance. Hoy por medio del internet es muy fácil encontrar muchas versiones bíblicas. Con un solo clic podemos tener hasta 6 diferentes versiones en español, en inglés o en el idioma que prefieres. Entonces me di la tarea de leer todo el capítulo 15 para poder responder al hermano que está en teología, y dice, lo voy a leer, Reina Valera nuevamente, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Muy bien, aquí comienza el primer error del pueblo de la mayoría de cristianos: creer que los mandamientos, la Torá de Moisés, nosotros las practicamos, o aún el pueblo judío lo practica para salvación. Es una pregunta muy extensa para poder contestarla, pero ¿la circuncisión será realmente establecida para salvación? Es la pregunta principal que deberíamos de hacernos. Para esto tendremos que buscar la palabra circuncidar y circuncisión
en el Antiguo Testamento. Me pareció interesante buscarla porque no podemos estar en la parte final del libro si no entendemos el principio. No podemos ir al cine a ver los últimos 30 minutos y pretender que entendimos toda la película. Debemos de estar desde el comienzo para poder entender principalmente. Entonces la pregunta que nos haremos es, ¿la circuncisión era para salvación? ¿A quién se le dio? ¿Cuál era el motivo que se le dio? Y tocaré un par de textos. Hay muchos que nos hablan de la circuncisión y para qué era, pero hablaré de dos textos muy importantes. El origen o los primeros capítulos y versículos de la Biblia donde habla de la circuncisión. Nos podemos ir al libro de Génesis o el libro de Bereshit, que es en el principio para nosotros mesiánicos, capítulo 17, verso 1 al 13. Siempre estaré usando la Reina Valera, la cual es una de las versiones más populares en el mundo de creyentes. Entonces es Génesis capítulo 17, verso del 1 al 13. Nuevamente vamos a leer un contexto grande. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Eterno y le dijo: yo soy Elohim, Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Subrayar o tomar muy en cuenta la palabra pacto. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Elohim habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Elohim, y el de tu descendencia después de ti. Verso 8. Y te dará a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. ¿Cuál es el pacto? El verso 10, el final dice: será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Perfecto, podemos ver que la circuncisión representa el pacto, una señal. ¿Entre quién? Entre Abraham y sus descendientes y entre Dios. La pregunta es, ¿era la circuncisión parte o era la circuncisión como lo mostró Dios hablando con Abraham para ser salvo? Realmente Abraham ya estaba caminando en los mandamientos del Eterno. No fue después de la circuncisión en que Abraham comenzó a seguir al Eterno o le sirvió para salvación, en ningún momento. La circuncisión fue parte de obediencia de Abraham con el Eterno, porque era la señal que él estableció para saber que había un pacto entre Dios y el pueblo de Abraham, el cual son el pueblo de Israel, el pueblo del judío, las 12 tribus de Israel. Volvemos al Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, al capítulo de Hechos, capítulo 15. Nuevamente vamos a continuar la lectura. Dice: como Pablo y Bernabé, versículo 2, capítulo 15, verso 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Cuál cuestión? De que algunos querían circuncidarlo para salvación. Perfecto. 15:3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos.
Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios se había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, perfecto, aquí vamos, muy importante, habían ya fariseos, aquellos que habían contendido con Yeshua, que habían tentado al mismo Eterno, aquellos que Yeshua mismo les había dicho hipócritas. Pero hay que ser consciente que dentro de ellos hubieron muchos que creyeron en Jesús como Mesías. De la secta de los fariseos que habían creído y se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro, nada más Pedro, se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Este es otro tema que podemos traer más adelante en otro video, cuando desciende aquel manto con todo tipo de animales, reptiles, cuadrúpedos. Y tenía hambre Pedro y dice, mata y come. Muchas personas utilizan ese texto para decir, ¿vieron? Todos los animales pueden ser comidos. Pero realmente esto todavía está hablando de eso realmente. Y dice, y Dios, el verso 8 del capítulo 15, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios había hecho la diferencia, los había limpiado el pueblo gentil, estaba dando apertura para que ellos pudieran entrar a la palabra del Eterno. Ahora pues, hace una pregunta, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos haber llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos de igual modo que ellos. Perfecto. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón, o sea Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Muy importante, recuerdan que Pedro fue a la casa del centurión y bajó el Espíritu Santo y se quedaron boca abierta. Es más, cuando él iba a entrar a la casa le dijo, tú sabes cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Pero el Eterno le mostró, bendito sea el Eterno, bendito sea la misericordia y la gracia de Abacadosh, del Padre de los cielos. 15:15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y habló y dijo, aquí va la clave. Dijo, verso 9, 19 y 20, entramos al 19, fueron los que el hermano que está estudiando en el colegio de teología citó. 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete, que no se moleste, que no se les esté encima molestando hasta cierto punto a los gentiles, que se convierten a Dios, o sea, que se convierten a todo aquel gentil que viene a la conversión de Dios con calma, paso a paso. Dice el 20, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de los ídolos. Primero, alejarse de todos los ídolos. Cero idolatría, otros dioses. De fornicación, de ahogado y de sangre. El verso 21 es muy importante tomarlo en cuenta. El verso 21 forma parte del contexto. Él dijo, para empezar, que comiencen con esto. Les voy a hacer una pregunta a cada uno de los hermanos. Cuando los hermanos cristianos salen a evangelizar a las calles, cuando salen a llevar el evangelio a cada una de las personas, yo he visto mucho en mi comunidad, aquí en una comunidad que hay mucho latino, he visto cómo los hermanos de diferentes doctrinas religiosas, diferentes iglesias, salen a evangelizar. Les voy a hacer una pregunta. Cuando un hermano encuentra una persona que le pone atención y hacen la famosa oración de aceptamiento al Eterno, después de eso automáticamente les dicen,
Nos reunimos domingo a las 9, no faltes. Después de 2 meses hay que bautizarse. Es obligación diezmar. Tienen que llevar un tipo de vestuario. El lunes es de jóvenes, el martes de adultos, el miércoles de mujeres. ¿Verdad que no? Simplemente hace la oración y le dice, te invitamos a que asistas a nuestra iglesia. Es lo mismo. Al nuevo, al convertido, se le trae la palabra, se le alegra y se le da después una invitación. Lo mismo estaba haciendo aquí en el verso 21. Bueno, ahora que los gentiles están entrando y que ya sabemos que no somos nadie para cerrar la puerta, si el mismo Eterno ha dado la posibilidad de que puedan entrar, ahora no los inquieten, no los comiencen a poner las cargas pesadas. ¿Por qué? Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que luego de la conversión de los gentiles, automáticamente ellos van a guardar el día de reposo, Shabbat, que es lo que se lee en la sinagoga, la ley de Moisés, la ley de Dios. Hermoso, ¿verdad? Iba a leer Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y de esa manera, poco a poco, paso a paso, como hemos hecho nosotros, mi vida personal así ha sido. Paso a paso hemos ido buscando de la gracia del Eterno. En ningún momento dice que simplemente estos 4 mandamientos que menciona el 19 y el 20 tenían que hacer los gentiles. Dice que comiencen con esto, luego cuando ellos asistan a la sinagoga, verán la ley, verán lo hermoso de la palabra de Dios. Por eso les digo, pasemos por un filtro lo que creemos. No digamos amén de lo que dice la persona en el púlpito. No importa la religión. No importa sea católico, sea evangélico, sea cristiano, sea mesiánico, sea el papa, sea un mejor rabino que puede haber. Pasémoslo por un filtro. Pidamos misericordia y gracia del Eterno. Leamos la palabra. Y recuerda, nunca digas amén. Amén significa así sea. Porque amén está de acuerdo con la persona que está diciendo. Anota en tu cuaderno. Vete a tu casa. Repasa, lee lo que dijo el pastor o la persona que se encarga de enseñar. Y después de eso entonces sí di en tu casa, ya en el hogar, amén. Ciertamente es cierto lo que dice, o di no, realmente estaba desenfocado. Entonces podemos ver esto. Así que de esa manera cerramos este video corto. Y le digo que el Eterno te bendiga, que tengas un excelente día, noche, tarde, en el momento que estés ahorita. Dios te ama, el Eterno te ama. La Torah la cumples no para salvarte, la cumples porque ya eres salvo. Saludos, Dios los bendiga. Mi nombre es Edwin, dale like, comparte este video. Alguna persona necesitará escuchar una palabra de Dios. No soy yo, es el Eterno que utiliza todos sus medios para llevar la palabra a cada uno de ustedes. Que el Eterno los bendiga y estamos en contacto. Cualquier comentario, sígueme en Facebook, en YouTube. Estoy abierto a disposición a poder escuchar y aprender. No tengo la verdad absoluta, pero hay algo que es seguro. Yeshua dijo, la verdad lo único que hará es hacerte libre. Bendiciones. Shalom.